Saludos. A continuación vamos a resolver el ejercicio 22 de la página 118 de la guía de ejercicios de esta asignatura. Y dice lo siguiente. Una central térmica de producción de energía eléctrica libera 5 toneladas de dióxido de azufre por hora a la atmósfera. En días húmedos, el dióxido de azufre liberado reacciona con el oxígeno atmosférico y con el agua, produciendo ácido sulfúrico. A cierta distancia de la central térmica existe una laguna con un volumen de 5 hectómetros cúbicos. Un 1% de todo el dióxido de azufre producido durante un día precipita en forma de ácido sulfúrico sobre la laguna. Según la siguiente reacción, dióxido de azufre gaseoso más medio mol de oxígeno más un mol de agua generan ácido sulfúrico, hallar el pH de la laguna después de producirse la lluvia ácida. Debe suponerse el ácido sulfúrico que está completamente disociado en el agua. Bien, para estos problemas siempre necesitamos tomar en cuenta toda la información que se dispone a partir del enunciado y cualquier otra información complementaria que sea necesaria de obtener. Por ejemplo, si partimos desde el comienzo del enunciado, detectamos el primer dato de importancia. Tenemos una central térmica de producción de energía eléctrica que libera 5 toneladas de dióxido de azufre por hora a la atmósfera. Por lo tanto, tenemos una tasa de producción de este contaminante. Tasa me refiero a una cantidad producida en una determinada unidad de tiempo. Por lo tanto, podemos llamarle m punto, donde la m con el punto se refiere a la masa producida por unidad de tiempo, que en este caso sería hora. ¿Y qué se produce? Dióxido de azufre. 5 toneladas por hora. Por otro lado, tenemos una laguna que está cerca de allí y que tiene un volumen de 5 hectómetros cúbicos. Además, se nos informa que hay una cantidad de dióxido de azufre que precipita en un día en forma de ácido sulfúrico sobre la laguna. Por lo tanto, esa cantidad, que corresponde al 1% del dióxido de azufre producido durante un día, es la que hay que tener en cuenta al disolverse en el agua que está formando parte de esta laguna. Esa cantidad de masa de dióxido de azufre por día, nosotros podemos llamarle simplemente m sub día. ¿De qué? De dióxido de azufre. Y nosotros ya podemos calcularla porque corresponde simplemente a 24 horas veces la tasa de producción de dióxido de azufre, que nosotros ya la tenemos, 5 toneladas por hora. Por lo tanto, tendremos 5 toneladas por hora multiplicado por un día expresado en horas. Esos son, como resultante, 120 toneladas de azufre que se generan en un día. Ahora, solo un 1% de todo ese dióxido de azufre producido durante un día precipita en forma de ácido sulfúrico sobre la laguna. Es decir, el dióxido de azufre, al estar presente en la atmósfera, se transforma, combinándose con oxígeno y agua, en ácido sulfúrico. Por lo tanto, la cantidad de dióxido de azufre que esté liberado en la atmósfera se va a transformar en ácido. Ahora, esa cantidad corresponderá, como lo dice el enunciado, al 1%. Es decir, el dióxido de azufre en un 1% cae en forma de precipitación como ácido sulfúrico. Por lo tanto, debemos considerar solamente el 1% del dióxido de azufre producido en un día como la cantidad
que reacciona con oxígeno y agua para transformarse en ácido sulfúrico. Esos son datos del enunciado que nosotros estamos transformando en información cuantitativa. Por lo tanto, la cantidad de dióxido de azufre que se va a disolver, es decir, la cantidad disuelta, la podemos tratar aún como dióxido de azufre, pues sabemos que de todo el dióxido de azufre producido en un día, solo un 1% se va a transformar en ácido sulfúrico. Así que podemos tratar desde ya solo el 1% de todo el dióxido de azufre producido en un día como la cantidad de interés para nuestros propósitos. Y nuestros propósitos son resolver este problema respondiendo específicamente respecto de la pregunta de cuál es el pH de la laguna después de producirse la lluvia ácida. Entonces, este dióxido de azufre disuelto corresponderá al 1% de la cantidad de dióxido de azufre que se produce en un día. Y el 1% es la centésima parte. ¿De quién? De las 120 toneladas. Y eso es 1,20 toneladas. Esa cantidad de masa de dióxido de azufre, entonces, es la que efectivamente nosotros debemos considerar como la cantidad que se va a convertir en ácido sulfúrico. Por lo tanto, escribimos nuestra ecuación. Nótese que la ecuación química que estamos escribiendo y que es parte del enunciado ya está balanceada. Por lo tanto, podemos hacer nuestras relaciones estequiométricas que nos importan. En este caso nos interesa la relación que se establece entre el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Y si observamos bien, la relación estequiométrica es 1:1. Por un mol de dióxido de azufre que se consuma, se va a producir un mol de ácido sulfúrico. Es decir, ya tenemos la relación molar, o mejor dicho, estequiométrica, entre dióxido de azufre producido y que se va a transformar en ácido, y el ácido que se obtiene a partir de ese dióxido de azufre. Ahora, las cantidades de dióxido de azufre que se van a considerar en este problema es el 1% que acabamos de calcular. En este caso, 1,20 toneladas. Esa cantidad que nosotros le vamos a llamar dióxido de azufre disuelto, que en realidad va a estar disuelto como ácido sulfúrico, la vamos a transformar en una unidad de masa mucho más familiar para nosotros, como lo es kilogramo o gramos. Así que la cantidad que se va a disolver de dióxido de azufre, o que mejor dicho, queremos transformar para disolverla en forma de ácido sulfúrico, son 1,20 toneladas. Sabemos que 1000 kilogramos es una tonelada y esto corresponderá a 1500 kilogramos. 1500 kilogramos. Ahora nos interesa la cantidad de moles. La cantidad de moles de dióxido de azufre. Aquí voy a omitir simplemente la palabra disuelto para evitar escribirla cada vez que nos refiramos a la cantidad de dióxido de azufre. Tenemos entonces 1500 kilogramos y ahora necesitamos transformar en mol. ¿Qué dato nos hace falta? Nos hace falta la masa molar del dióxido de azufre. Ese es un dato que pueden conseguir directamente desde una tabla periódica. La masa molar del dióxido de azufre se obtiene sumando las masas molares del azufre y del oxígeno multiplicado por 2. El resultado será 64,0 gramos partido por mol. Por lo tanto, estos kilogramos de dióxido de azufre
los multiplicamos por el recíproco de la masa molar para poder cancelar lo que es unidad de masa y dejar todo expresado en mol. Nótese lo que va a suceder aquí. Se cancela la unidad gramo. El prefijo kilo sobrevive y se multiplica automáticamente con mol. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es 18,75 kilomol. Ahora, ustedes también podrían haber transformado directamente las toneladas en gramos y simplemente habrían obtenido todo directamente en mol. En mol es 18.750. Esa es la cantidad de mol de dióxido de azufre que debemos considerar que se transforman en ácido sulfúrico. Escribiéndolo en notación científica sería 1,875 por 10 elevado a 4 mol. Como la relación estequiométrica entre dióxido de azufre y ácido sulfúrico es 1:1, entonces tenemos directamente la cantidad de moles de ácido sulfúrico que van a caer en la laguna. La cantidad de ácido sulfúrico va a ser igual a la cantidad de moles de dióxido de azufre, ya que todo el dióxido de azufre que estamos nosotros ahora considerando, es decir, los 1200 kilogramos, que son 18,75 kilomol, o equivalente a decir 18.750 mol, eso se va a transformar en moles de ácido sulfúrico. Entonces la cantidad de ácido sulfúrico será también 1,875 por 10 elevado a 4 mol. También podrían haber llegado a la misma conclusión mediante regla de 3 o haciendo uso del factor unitario. Es decir, si queremos saber cuál es la cantidad de moles de ácido sulfúrico que vamos a obtener a partir de los moles de dióxido de azufre, calculan ustedes esa cantidad de moles de ácido sulfúrico tomando en cuenta la cantidad de moles de dióxido de azufre y lo multiplican por el factor unitario que relaciona moles de azufre con moles de ácido sulfúrico. Y ese factor unitario justamente es un mol de ácido sulfúrico se genera a partir de un mol de dióxido de azufre. Es decir, un mol de ácido sulfúrico, de acuerdo a la ecuación química, se obtiene a partir de un mol de dióxido de azufre. ¿Qué es lo que hice? Simplemente racionalizar el resultado que acabo de obtener aquí arriba. Este resultado de acá se pudo haber obtenido, repito, haciendo uso también de los factores unitarios de conversión. Y van a obtener, efectivamente, que la cantidad de moles de ácido sulfúrico es numéricamente la misma que de dióxido de azufre que se va a caer en forma de lluvia ácida en la laguna. Es decir, ese 1% de todo el dióxido de azufre emitido a la atmósfera en un día se va a transformar en ácido sulfúrico. Pero ese 1% de dióxido de azufre emitido en un día se tiene que transformar desde unidad de masa a cantidad de moles. Y con la ecuación química tendremos entonces esta relación estequiométrica que nos permitió obtener la cantidad de moles de ácido sulfúrico que cae en la laguna. Ahora, se debe considerar que el ácido sulfúrico se disocia completamente. Es decir, tenemos ácido sulfúrico y una vez disuelto en agua, se van a liberar 2 protones por cada molécula de ácido sulfúrico. Es decir, por cada mol de ácido sulfúrico se van a producir 2 moles de protones. O por cada molécula de ácido sulfúrico se van a liberar 2 protones. Por lo tanto, tenemos también la estequiometría de esta reacción de disociación del ácido sulfúrico, porque al ser un electrolito fuerte se puede considerar que estos protones se liberan completamente. Es decir, los moles de protones se calculan a partir de los moles de ácido sulfúrico. Esa es una cantidad que nosotros ya tenemos. Los moles de ácido sulfúrico y hacemos uso del factor unitario que permite relacionar protones con moles, es decir, protones con moles de ácido sulfúrico. Un mol de
protones. A ver, vamos a corregir aquí. Aquí cometí un error. Ahora sí, tenemos 2 moles de protones se generan a partir de un mol de ácido sulfúrico. Eso sí tiene sentido. Y los moles de ácido sulfúrico, ya sabemos cuánto es, 1,875 por 10 elevado a 4. Mol de ácido sulfúrico. Multiplicado por este factor unitario de conversión que permite cancelar la unidad mol de ácido sulfúrico y dejar todo expresado en mol de protones. Por supuesto, se cancela mol de ácido sulfúrico y debe quedar mol de protones. Y lo que la intuición nos indica, por cada mol de ácido sulfúrico se van a liberar 2 moles de protones. Justamente eso equivale a multiplicar por este factor unitario de conversión. Es decir, la cantidad de protones que se va a generar va a ser el doble de la cantidad de moles de ácido sulfúrico. Esa cantidad resultante son 37.500 moles. ¿De qué? De protones. No de ácido sulfúrico, sino de protones. Esa cantidad se va a disolver en el agua presente en la laguna. ¿Cuál es la cantidad de agua presente en la laguna? 5 hectómetros cúbicos. Ahora, 5 hectómetros cúbicos, ahí ustedes tienen que recordar que es un hectómetro. Un hectómetro son 100 metros. Por lo tanto, es conveniente expresar todo en metros, multiplicando hectómetro por el factor unitario que permite transformar a metros. Entonces 100 metros es un hectómetro. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente descomponer hectómetro en este producto. En otras palabras, bajo la potencia de 3, es decir, debajo de la potencia de 3, escribimos entre paréntesis un hectómetro y aplicamos un factor unitario de conversión que permite transformar el hectómetro en metro. Y como va a ir todo elevado al cubo, nos va a quedar la cantidad de volumen expresado en metros cúbicos. 100 es lo mismo que escribir 100 es lo mismo que escribir 10 elevado a 2. El hectómetro se cancela como unidad dentro de este paréntesis y nos va a quedar simplemente el 100 metros elevado al cubo. El resultado entonces sería el siguiente. La laguna tiene un volumen de 5 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Tenemos ahora el volumen en metros cúbicos. Para obtener la concentración molar necesitamos transformar esto en litros. Por lo tanto, ahora aplicamos otro factor unitario de conversión que permita transformar estos metros cúbicos en litros. Y nosotros sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Por lo tanto, esto va a quedar expresado como 5 por 10 elevado a 6. El metro cúbico se cancela. Nos queda 5 por 10 elevado a 6 por 10 elevado a 3 litros. Eso es lo mismo que decir 5 por 10 elevado a 9. Si quieren, puede expresarlo como 5 gigalitros. Pero a nosotros nos interesan litros, no gigalitros. Así que mejor lo dejamos tal cual, 5 por 10 elevado a 9 litros. ¿Y por qué? Porque litro y mol son las unidades que definen la concentración molar. A partir de aquí entonces tenemos nuestro volumen expresado en litros, tenemos la cantidad de moles de protones consistente en 37.500 mol y por lo tanto teniendo moles y teniendo volumen vamos a calcular la concentración de protones. La concentración de protones van a ser estos moles de protones dividido por el volumen de la laguna expresado en litros. Mol de protones 37.500 mol. El volumen en litros de la laguna es 5 por 10 elevado a 9 litros. Al calcular este cociente,
ustedes van a obtener 7,5 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué cosa? Mol partido por litro, es decir, molar. Y como esto es una concentración de protones, ahora sí esto nos conducirá a que el pH será igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Es decir, menos logaritmo de, en base 10, ¿cierto? De 7,5 por 10 elevado a menos 6. Al hacer ese cálculo, menos logaritmo de 7,5 por 10 elevado a menos 6, el valor resultante es redondeado a 4 cifras significativas, es 5,125, sin unidades porque el pH es una cantidad adimensional. Es decir, el pH de la laguna después de esta lluvia ácida bajó a 5,125.